En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. Rincones gaditanos repletos de historia y de leyenda, revisitados por quienes un día transitaron por ellos en el primer libro de Jesús Serrano, Del cielo a Cádiz. El subtítulo de tu libro, Jesús, me resulta un poco inquietante. Corazones gaditanos más allá de la vida. ¿Y eso por qué? Lo que he intentado de hacer con el libro, porque tiene lo que es, digamos, el título y el subtítulo, tiene un significado. Claro. El subtítulo, yo lo que he intentado hacer un homenaje a todas esas personas que han realizado cosas importantes en la historia de la ciudad, y porque a lo mejor entra un alcalde y le quita la calle, ese hombre desaparece, se nos olvidamos de él. Y el título, digamos, tiene también la particularidad que dice Corazones gaditanos más allá de la vida. Rinde un poco ahí, bueno, homenaje a mi abuelo que se llama Paco el Corneta, que salía en los Beatles de Cádiz, era el único Beatle que tenía las gafas oscuras y que murió justamente el mismo día que John Lennon. Incluso en el periódico se publicó y demás. Entonces mi abuelo, ya con sus últimos días ya, digamos, de vida, estando en San Rafael, ¿no?, que fue el hospital, y él, claro, dice que le daba mucho miedo morirse, le daba mucho miedo. Entonces él siempre imaginaba cómo se iba a morir, y entonces empezaba a decir, a mí me gustaría morir, digamos, durmiendo, tener una muerte dulce, que no sufriera, que no me encontrara nadie tirado en el suelo. Y él se montaba una película, y entonces yo, para animarlo, digo, bueno, abuelo, pero tú imagínate, en el cielo vas a estar bien, digo, porque siempre digo, eso tiene que ser maravilloso, Los Ángeles, a lo mejor reencontrarte con tu madre, tus seres queridos, no sé qué, no sé cuánto. Y mi abuelo me daba la razón, pero al rato me decía, sí, pero yo me quiero quedar en Cádiz. Claro. No y entonces, de ahí, del cielo a Cádiz. Porque para él, no había un lugar más maravilloso que Cádiz. Te hablo de un hombre que, bueno, él había salido en los Beatles, había salido con los coros del Kini, pues, bueno, en relación con Paco Alba, y aparte es que yo he estado descubriendo a mi abuelo porque tenía 4 películas. Vamos, que vivía con suyo, Rocío Dúrcal, había estado en Hispanoamérica cuando yo he empezado a investigar, porque él nunca hablaba de su faceta artística. Él hablaba, pues, bueno, de la relación abuelo-nieto y demás. Pero cuando empezó a investigar, incluso me dejó un montón de fotos y demás y cuando yo he abierto el baúl, digamos, por decirlo así, encuentro a mi abuelo fotografiado con Gento, por ejemplo, el de Real Madrid, grabando en los estudios Philips, con Enrique Villegas, en Hispanoamérica, en los rodajes de las películas. Me quedo alucinado, digo yo, sí, mi abuelo es un gran artista. Bueno, y este libro, Del cielo a Cádiz, nace, como dices, de una manera como un homenaje a tu abuelo, pero veo aquí que tiene un montón de capítulos dedicados a rincones muy específicos de Cádiz, que todos conocemos, pero creo que tú nos has contado de una manera muy diferente, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí el libro empieza. No voy a desvelar mucho del libro porque me gustaría que... un poquito así. Pues empiezo, por ejemplo, con La Bella Escondida. Cuento la historia o la leyenda que existe sobre esa torre que está, digamos, en la calle José del Toro, ¿no? Y sí que es interesante, es que no solamente te cuenta historias de una manera como te la contarían a lo mejor en la escuela, que era un poco más monótono, sino yo lo que he intentado es coger historia, llevarla a, digamos, un terreno ameno y aparte encajarla como si fuera un puzzle. O sea, cada historia que tiene ese libro encaja como si fuera un puzzle y tiene que estar vinculada. Y entonces ahí es donde empieza lo complicado del tema. Porque yo, por ejemplo, me encuentro una postal que es del muelle gaditano, donde hay un vapor, y empiezo a preguntarme, bueno, ¿este vapor qué trayecto hacía? Y digo, bueno, existía 2 vapores, uno que había de Cádiz a La Habana y el otro, incluso había uno que era de Cádiz a Nueva York, y me empiezo a investigar, y bueno, me di cuenta de la relación que había, y entonces empiezo a pensar, y como yo soy muy fan del Titanic, me cojo un libro que era los 10 supervivientes de los 10 del Titanic, y son de los 10 españoles, digamos, que sobrevivieron, digamos, a lo que era el tema del naufragio, ¿no? Y da la casualidad que, buscando periódicos en hemeroteca y demás,
me doy cuenta que 2 supervivientes del Titanic habían estado en el muelle de Cádiz. ¿Qué me dices? ¿Cómo lo oyes? Y digo yo, ¿cómo? 2 supervivientes del Titanic en el muelle de Cádiz, y además está recogido que estos 2 supervivientes, uno se llama Emilio y la otra chica, eran jóvenes, ¿no? Porque en esa época ellos iban a buscarse, digamos, las Américas y demás. Uh-huh. Y digo, bueno, y ahora empiezo a preguntarme, ¿qué hacían esos 2 supervivientes en Cádiz? Entonces, cuando empiezo a indagar con otros escritores que habían escrito sobre el Titanic, me doy cuenta de que ellos eran 4 amigos. Uh-huh. Entonces, los otros 2 amigos que tenían más o menos su misma edad, unos 26 años así, se juraron que si se salvaban del Titanic, se casarían en La Habana. Ah, real. Y se entiende, y yo creo que ellos irían a la boda o vendrían de La Habana, y lo dejo ahí un poco en el aire, porque yo realmente no lo puedo asegurar, claro. Pero era muy extraño, pero sí que está recogido en un periódico, incluso le hace una pequeña entrevista y comenta que fue un argentino el que los avisó porque se estaba hundiendo el Titanic, porque date cuenta que los argentinos sí lo entendieron, porque entendían que era el tema del español, pero si no, ni se entera. Entonces, claro. Es una de las historias. Hablo también de las cigarreras de esa época, luego incluso hasta las fábricas de chocolate. Luego hago también un repaso bastante grande sobre los teatros de Cádiz, que por cada calle existía un teatro. Para mí, Cádiz fue en esa época puro teatro, vamos. Con un teatro en cada calle y en cada esquina, vamos. Y con muchos misterios, por lo que veo, y muchas leyendas que tú has contado aquí en Del cielo a Cádiz, que ya va por su segunda edición. La segunda edición, lo cual habla muy bien de este libro, ¿no? Bueno, la verdad que a mí particularmente me sorprendió que en menos de un mes la editorial ya posara ya por la segunda edición. Uh-huh. Y que las librerías se pusieran en contacto en el Café El Pelícano. Uh-huh. Y bueno, allí sí que se vendieron muchísimos libros, porque estuvo de invitado nada más y nada menos que el que hacía la voz de Octavilla, Emilio Prat, que era de Paco Alba. Imagínate. Una leyenda nada menos, ¿no? Una leyenda, porque yo le hice una entrevista aparte, ¿no? Porque ya no solamente era presentar el libro, sino era un poco la manera que tenía Paco Alba de meter a su grupo en el disfraz, porque uh-huh. Me estuvo comentando que hasta le hizo leer libros como Platero para que ellos entendieran esa forma, esa manera de expresarse. Y vamos, que Paco Alba, pues bueno, ya no voy a descubrir nada. No. Yo creo que a Paco Alba le pasa como a Paco de Lucía, que son mitos, ¿no? Que quedan ahí, que dices tú, esto no hay quien lo supere. Y se puede parecer, pero como la música, ¿no? Cuando una cosa es buena, permanece en el tiempo. Y eso es lo que realmente a un artista le puede llegar y le puede satisfacer, vamos. Bueno, pues como tú dices, cuando una cosa es buena, permanece en el tiempo. Y seguro que este libro, Del cielo a Cádiz, como también es bueno, va a permanecer y va a seguir teniendo mucho éxito. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Jesús. Muchísimas gracias.